Por favor, silencien los micrófonos. Lo que vamos a empezar a ver es neurodesarrollo para enmarcar la neuroanatomía, las estructuras macroscópicas que podemos ver a simple vista. Y para eso vamos a primero aprender algunas series de orientaciones que nos tenemos que hacer en una estructura de 3 dimensiones, que van a ser ejes para ubicar las diferentes estructuras unas respecto a otras. Vamos a tener 4 ejes que aprender: el eje rostral caudal, que quiere decir el eje que va del rostro hacia la cola, las estructuras que son anteriores hacia adelante versus posteriores, las estructuras que van del eje ventral a dorsal, del vientre hacia la espalda o dorso, las estructuras que se acercan a un eje imaginario que vamos a llamar el neuroeje, van a ser estructuras mediales respecto a otras que van a lateralizarse o alejarse del neuroeje. Si esto lo viéramos en un animal cuadrúpedo, veríamos que el eje rostral caudal y el ventral dorsal hacen una cruz. Entonces el rostro está en línea recta con la cola del animal, ¿sí? Entonces las estructuras del cerebro, del sistema nervioso, están alineadas en línea recta. Y las estructuras que están más hacia el vientre o más hacia la espalda, ventral, dorsal, también hacen una línea que perpendicularmente cruza a este eje. Bueno, en el caso de los seres humanos, son bípedos, el eje rostral caudal, ven, está torcido. Si bien puede coincidir en cruz con el cocodrilo, ¿sí?, a la altura del vientre y de la espalda, y puede coincidir en la médula espinal, cuando entramos en el encéfalo vamos a ver que el eje dorsal está apuntando hacia el techo, y el eje ventral está apuntando hacia el piso. ¿Sí? ¿Se entiende? Anterior y posterior van a estar cruzados con este eje rostral caudal, y luego vamos a tener el cuarto eje que les mencioné, que iba desde un neuroeje, una línea imaginaria que pasa justo por el centro del encéfalo, y todas las estructuras que se acercan, vamos a llamarlas mediales, y las que se van alejando del neuroeje, laterales. Entonces, esto es simplemente un eje para poner en perspectiva una estructura respecto a otra. Una estructura va a estar más lateral y otra más medial, una respecto a la otra, teniendo en cuenta esta clasificación. Cortes y vistas del encéfalo, para poder investigarlos, vamos a tener 3 grandes cortes con los cuales vamos a ir observando el encéfalo, el sistema nervioso en general. El corte coronal es como las vinchas, las tiaras de las princesas que se ponen en este sentido, por eso se llaman coronal, como si le pusiéramos la corona a una reina. Son cortes que van de anterior a posterior, cortando en este sentido y permitiendo ver diferentes estructuras que se manifiestan mejor con este tipo de vista. El corte sagital, acá lo podemos ver un poquito mejor, el corte frontal, ¿ven? Como si fuera la tiara de una princesa, se va cortando en este sentido y podemos ver hacia adentro, de anterior a posterior, diferentes cortes que nos destaquen algunas estructuras que se ven mejor con este tipo de corte. El corte sagital pasa justo por el neuroeje y corta en dos un hemisferio cerebral y el otro, es decir, separa el hemisferio derecho e izquierdo. Todos los cortes que sean laterales
El corte sagital es exactamente medial, pasa por el neuroeje, y todos los cortes que se alejen y van cortando en este sentido, de izquierda a derecha, se llaman parasagitales. Y nos permiten ver hacia adentro del cerebro diferentes estructuras también. Luego tenemos un plano horizontal o axial, que es paralelo al piso, y nos permite también, a través de ese corte, observar otro tipo de estructuras. Estos son los tres grandes tipos de cortes que se hacen en vivisecciones, como también se hacen con técnicas de imagen cerebral. Por ejemplo, una resonancia magnética puede tener cortes axiales, ¿sí? Una tomografía computada, etc. Nos permiten este tipo de cortes para observar estructuras, por ejemplo, tras una lesión cerebral, ir y detectar en esa región precisa lo que queremos buscar. Acá tenemos un corte sagital. ¿Ven? Un corte justo por el neuroeje, hemos partido el hemisferio izquierdo y derecho, estamos viendo la cara interna de uno de los hemisferios cerebrales. Esto más adelante lo vamos a mencionar, esto es el cuerpo calloso, lo que estamos viendo. Esto se llama corteza cingulada. Y acá estamos viendo los pliegues y cisuras de los diferentes lóbulos. Esto es el cerebelo, todo este bloque se llama tronco encefálico. Bueno, este es un corte que me permite ver, por ejemplo, el cuerpo calloso de una manera que no me lo permitiría ver los otros tipos de cortes. Acá tenemos un corte coronal, ¿vieron? Y estamos viendo de anterior a posterior el mismo cuerpo calloso que les mencioné. Ven que es sustancia blanca el cuerpo calloso, cómo se destaca respecto a la sustancia gris de la neocorteza, ¿ven? Acá tenemos el cuerpo calloso, la corona radiata, esto que estamos viendo acá, como este corte me permite otra perspectiva de esa misma estructura que les mencioné antes. Y acá se ven algo que se llaman ganglios de la base, que por ejemplo en el corte sagital no lo podíamos ver, porque están mucho más laterales que el corte tan medial que acabábamos de ver. Bien, y finalmente acá les estoy mostrando un corte axial. En este corte axial, por ejemplo, el cuerpo calloso no lo vemos, pero sí estamos viendo otras comisuras, las comisuras anteriores y posteriores, que también comunican los hemisferios cerebrales entre sí. Y estamos viendo los ganglios de la base desde una perspectiva horizontal al piso. ¿Sí? Bueno, cada corte tiene sus ventajas y desventajas para ver las diferentes estructuras. Entonces, recuerden, cuando vemos un corte axial, estamos diciendo paralelo al piso. Corte coronal, estamos mirando de anterior a posterior en esa dimensión. Y corte sagital, vamos de medial a lateral, con los cortes parasagitales, que me permiten también una visión distinta del mismo encéfalo. Ahora, teniendo esto en cuenta, también hablamos del cerebro como vistas. Esta es una vista lateral, si el neuroeje es por donde pasa la mitad, pasa el lugar intermedio de todas las estructuras, una visión externa es una visión lateral del encéfalo. Una vista superior, le llamamos a mirar desde arriba, y una vista basal o inferior, cuando observamos desde abajo el encéfalo. Más allá de los cortes, cuando escuchen vistas basales, vistas laterales o superiores, están hablando de esto, de cómo estamos, desde dónde estamos viendo el encéfalo. Bien, una vez que el embrión humano ha empezado a replicarse y comienza el proceso de diferenciación, vamos a tener a los poquitos días la formación de tres estructuras que van a dar origen a los órganos internos, ¿sí? A la musculatura
al sistema cardiovascular y al sistema nervioso y la piel. Bueno, eso es el endodermo. El endodermo es el que está dando origen a nuestras vísceras. El mesodermo es el que está dando origen al sistema muscular de los músculos cardiovasculares, esqueléticos. Y el que está dando origen al sistema nervioso y la piel es el ectodermo, que es la capa superior. ¿Ven? Bueno, en un momento, esta capa superior, el ectodermo, va a empezar a plegarse y a unirse para formar lo que se llama el tubo neural. Ven cómo las diferentes partes del ectodermo se empiezan a plegar y va a quedar un surco, que es una vesícula vacía, en el medio del tubo neural. Acá tenemos las crestas neurales. Esto va a dar origen a la piel y esto va a dar origen a los nervios. Y acá tenemos el tubo neural originario. Miren cómo se ve a los 24 días del embrión humano, cómo se ha plegado. Y acá tenemos una vista superior, ¿ven? Estamos viéndolo superiormente. Esto es rostral y esto es caudal de un embrión humano a los 24 días. ¿Sí? Ahora, de este tubo neural está repleto de células de la glía y neuronas que están germinando. Y estas células de la glía radiales van a ser muy importantes en este momento, ya que nos van a permitir ir migrando a las neuronas para ir formando el cerebro maduro y adulto. Acá esto ya se los había mostrado en otra clase. Vemos cómo las neuronas germinales están migrando a través de las células de la glía radial y los están llevando a los lugares adecuados de la corteza cerebral. Esto va haciendo que se vayan diferenciando de 3 regiones originarias que tiene el tubo neural a 5. ¿Cuáles son las 3 vesículas originarias de este tubo neural? Prosencéfalo es el área más rostral, es la que va a estar más hacia el rostro. Vamos a tener la región mesencefálica, que quiere decir el encéfalo medio, tiene una vesícula intermedia, y luego el rombencéfalo, que tiene, todo esto es el mesencéfalo, ¿sí? Esto que vemos acá, y el rombencéfalo, que es la vesícula posterior. Bien, a partir de que las neuronas están migrando a través de las células radiales, se empieza a hacer una primera diferenciación del prosencéfalo en un telencéfalo y un diencéfalo. Es decir, empiezan a aparecer, se duplican, en vez de ser una sola vesícula, se empiezan a duplicar en 2 y luego 3 vesículas. 2 vesículas que se van formando como una especie de orejas de Mickey, es decir, ahora los vemos en un dibujito, y alrededor toda la corteza que está creciendo en torno a ellos. Esto es a los 3 meses, como el telencéfalo está dando origen a los hemisferios cerebrales, el diencéfalo está dando origen al tálamo e hipotálamo, el mesencéfalo también va a sufrir algunas modificaciones, y el rombencéfalo se está dividiendo en 3. ¿Sí? Fíjense cómo el telencéfalo se ha transformado en 3 vesículas con tejido alrededor. Las vesículas telencefálicas, porque esto se va a llamar el telencéfalo, y la vesícula diencefálica, porque esto se llama diencéfalo. Bien, 49 días. Miren cómo sigue evolucionando las divisiones. Y como a los 49 días podemos ver claramente, en esta imagen es real, ¿sí?,
cómo el tejido nervioso está creciendo en torno a estas vesículas originarias. Miren qué amplios que son, y esto da origen al sistema ventricular. Ustedes habrán escuchado hablar de los ventrículos cerebrales. Se están formando a partir de las vesículas originarias. Bien, este es el tamaño del cerebro en los diferentes días y meses hasta tener este cerebro primigenio del bebé por nacer. A su vez, el sistema ventricular ha nacido de la separación en estas 5 regiones. Los ventrículos laterales, fíjense, tenemos un ventrículo 1 y 2, cada uno interno a cada hemisferio cerebral. Los 2 hemisferios cerebrales forman lo que se llama el telencéfalo, y le corresponden los ventrículos laterales. El tercer ventrículo, ¿sí?, está a la altura del diencéfalo. El mismo se angosta y genera un acueducto que se llama acueducto cerebral, y ese acueducto está a la altura del mesencéfalo, que mencionamos antes. Y luego, el cuarto ventrículo y el acueducto de la médula espinal van a estar en esta región del romboencéfalo, que se empezó a diferenciar en protuberancia, cerebelo, ¿sí?, y bulbo raquídeo. Entonces, una lección importante es, cuando veamos sistema ventricular en cualquiera de los cortes cerebrales, si uno está en los ventrículos laterales, tenemos que estar en el telencéfalo. Si uno distingue en qué sistema ventricular está, también tiene la pauta de qué estructuras están alrededor, ¿sí? Si yo estoy en el cuarto ventrículo, sí o sí, alrededor está la protuberancia, por atrás, posterior, va a estar el cerebelo. Si el cuarto ventrículo se está angostando y se está por transformar en el acueducto de la médula espinal, voy a estar en el bulbo raquídeo. Entonces, a partir de también conocer el sistema ventricular, ustedes saben qué hay alrededor, qué estructuras estarían viendo si localizan los ventrículos cerebrales en alguno de sus cortes. Bien, luego, el cráneo nos da la pauta, ¿sí?, de que también ese sistema ventricular está formando el líquido cefalorraquídeo que le permite al cerebro estar envuelto en un líquido protector para que impida que se golpee o se deforme. Ustedes piensen, si ustedes entran a una bañera sin agua o con agua, van a ver cómo su cuerpo flota y su peso se pone equidistante en todas las partes del cuerpo cuando sumergimos nuestro cuerpo en líquido. En cambio, cuando nos sentamos en una bañera sin líquido ni nada, nuestra cola se va a aplastar. Lo mismo le sucede a un cerebro que no tiene líquido cefalorraquídeo. Es decir, nosotros podemos estar envueltos en un líquido protector que impide que se deforme el tejido nervioso. Y ese líquido se está formando permanentemente en los ventrículos cerebrales, y sale de esos ventrículos y circula a través de los espacios subaracnoideos que forman las meninges. Es decir, no solamente hay líquido interno circulando, sino líquido externo circulando alrededor del cerebro. Acá tenemos el cráneo y luego las meninges que nos permiten proteger que el cerebro esté en contacto directo con el hueso. Entonces tenemos una capa muy delgadita que se llama pía madre, que está en contacto directo con las capas externas de la neocorteza. Es una membrana muy flexible, que a su vez deja por encima todo un espacio vacío, que se llama el espacio subaracnoideo, por el cual el líquido cefalorraquídeo está circulando. La aracnoides proyecta estas ramificaciones
de vellosidades que le dan un aspecto como de tela de araña, por el cual circulan los vasos sanguíneos, circula el líquido cefalorraquídeo. Y por último tenemos la dura madre, que es la estructura meningea que está intermediando entre el cráneo y la aracnoides. Con estas capas podemos ponernos de cabeza y entre el líquido cefalorraquídeo y las meninges impedimos que el cerebro se aplaste como un chicle contra el cráneo, ¿sí? Podemos movernos, saltar, correr, y este líquido nos protege y mantiene el peso equilibrado del encéfalo en todo su volumen. Habrán escuchado hablar de las meningitis. Las meningitis son inflamaciones. Hay una infección que inflama a alguna región y puede ocurrir esto. Por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo está circulando permanentemente porque se produce una corriente por su producción. Bueno, pero si producimos y no reabsorbemos el líquido cefalorraquídeo, tendríamos una hidrocefalia, ¿no? Entonces, además de producir líquido, va a haber unas vellosidades aracnoideas en las aracnoides que chupan el líquido viejo y lo vierten en un lugar de la dura madre que lo devuelve y lo mezcla con la sangre venosa, la sangre no oxigenada que está volviendo al corazón para que vuelva a los pulmones a oxigenarse a través de la sangre arterial. Bueno, si de repente una infección inflama estas aperturas de los senos venosos que están absorbiendo el líquido, este tapón hace que el líquido se empiece a juntar en esta región y una de las complicaciones de la meningitis es la hidrocefalia, porque el líquido que se empieza a acumular en esta región empieza a aplastar el cerebro. ¿Se entiende? Y esto produce un dolor terrible, primero, pues las meninges duelen, y luego produce a veces el coma de la persona donde no puede despertarse por el desequilibrio que se produce. Bueno, acá tenemos un corte sagital, pero en vez de ver un preparado, como vimos antes, estamos viendo un cerebro a través de una resonancia magnética. Fíjense cómo podemos ver en un corte sagital, no podemos ver los ventrículos laterales, porque están justamente laterales al neuroeje, pero sí podemos ver el tercer ventrículo, que es bien medial, que pasa justo por el medio, y estamos viendo parte del ventrículo, tercer ventrículo. Quiere decir que a esta altura está el diencéfalo, si estamos en el tercer ventrículo. Luego, por acá se ve muy débilmente el acueducto cerebral, pero acá ven otro ventrículo, que es el cuarto. ¿Ven el cuarto ventrículo? Y les dije, estaba a la altura de la protuberancia y del cerebelo. Y cuando se angosta el cuarto ventrículo, ¿qué les decía que iba a aparecer? Iba a aparecer el bulbo raquídeo. Y esto se empieza a angostar hasta formar el acueducto de la médula espinal. ¿Sí? Y como por acá afuera, ven, tenemos todo el espacio subaracnoideo que les mencioné antes, y la envoltura de líquido cefalorraquídeo que está circulando desde el cuarto ventrículo. Y se regenera la corriente permanentemente. Bueno, habíamos mencionado que las células radiales iban a transportar a las neuronas para ir formando las diferentes estructuras y haciendo crecer el encéfalo. Miren esta estructura, es una estructura esquemática de las diferentes capas de la neocorteza. Esta es una neocorteza de una región del neocórtex normal, y tiene 6 capas. Y acá vemos que tenemos células estrelladas, acá tenemos células piramidales, ¿sí? Granulosas. Y miren lo que pasó en B. Algo pasó en el neurodesarrollo, por ejemplo, de este individuo,
que las células de la glía llevaron a estas neuronas piramidales pequeñas a la capa más externa, donde debería haber por ahí dendritas, y no tendría que haber estos somas. Uno puede encontrar cosas muy sutiles en algunos individuos que están indicando que durante el neurodesarrollo, cuando en el tercer trimestre de embarazo están migrando las células que forman las huellas dactilares, por ejemplo, y las neuronas que están formando estas capas, estas neuronas se fueron a un lugar que no correspondía, ¿se entiende? O miren el sujeto C, cómo estas neuronas piramidales están en un lugar que no correspondería para la región. Bien, les muestro dos gemelos idénticos, tienen igual genética, son gemelos, pero uno desarrolló esquizofrenia y el otro no. ¿Sí? Y miren el cerebro de uno y miren el cerebro del otro. ¿Qué notan? Estamos viendo qué ventrículos acá. ¿Alguien me puede decir? ¿Qué ventrículos estaríamos viendo? Son los ventrículos laterales. Comparen estos ventrículos laterales a esta altura, las dimensiones de estos respecto a los de estos. Y estos gemelos tienen los mismos genes, pero en el desarrollo embrionario a este gemelo le pasó algo que no le pasó a este, ¿se entiende? ¿Sí? Algo hizo que perdiera masa encefálica, por ejemplo, porque las neuronas no fueron a los lugares correctos en las 6 capas del neocórtex. Esas neuronas no pudieron hacer sinapsis y tuvo una poda excesiva que hizo que esas cortezas, por ejemplo, no fueran normales. Como no hay tanto tejido, los ventrículos se agrandan, ¿se entiende? Bueno, miren este gemelo que tiene esquizofrenia versus este que no, tiene disminuciones en la neocorteza, es decir, hubo una migración inadecuada en el tercer trimestre del embarazo, y ventrículos agrandados que están denotando falta de masa encefálica en el telencéfalo, además de los hipocampos disminuidos respecto a su hermano, ¿sí? Bueno, esto que vemos es preexistente al primer episodio de esquizofrenia. Antes del primer brote, ya este cerebro está así, ¿se entiende? Y tenemos muchos casos de esquizofrenia que se deben a problemas durante el embarazo, que impiden la correcta migración celular a las regiones del cerebro como las neocortezas parietales y frontales, que luego van a debilitar algunas vías inhibitorias de la dopamina, que esas vías demasiado excitadas pueden generar sentimientos de persecución, sentimientos de grandeza o alucinaciones auditivas, según qué lugares no pueden ser regulados por esas cortezas frontales. Bien, quiero mencionar porque muchas veces en la facultad les van a mencionar que los cerebros de los pacientes con esquizofrenia no se diferencian de los pacientes que no tienen esquizofrenia. Muy bien, vamos a parar entonces